Bendiciones, hermanos. Aquí una vez más con el pastor Marco Quintana de la iglesia The Board Truth en California, eh, para mirar otra vez y a seguir hablando de las señales de los tiempos, ya que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a estar alertas a las señales de los tiempos. Y no sabemos el día ni la hora. La Biblia nos dice que no podemos saber ni el día ni la hora, pero sí sabemos, podemos saber la temporada en la que vivimos, y sabemos que el Señor está cerca por varias señales que podemos estar hablando en esta hora, que son diferentes a otros tiempos en el pasado. Pero viene, mi nombre es Mauro Techera, primero que nada, y aquí le paso la palabra al hermano Marco Quintana, el pastor Marco Quintana. Dios le bendiga, hermano Marco. Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Bien, bien, por la gracia del Señor. ¿Y usted? Siempre, gracias al Señor. Mejor de lo que lo merezco, mejor de lo que lo merezco. Va a ser un episodio muy importantísimo, Mauro, porque hay muchas señales que están ocurriendo en el mundo y el Señor nos dijo que hay que estar alerta. Y no hay duda que lo que está pasando en el mundo ahora necesitamos tener discernimiento, pero tenemos también que tener um, compasión, compasión y amor, porque hay mucho odio en el mundo. Lo que está ocurriendo ha causado muchas personas que se alejen del Señor, pero otras personas se han acercado más al Señor. Así que es una hora muy importante para la iglesia y estás correcto, es un error, creo yo, garrafal, escatológico, que dice la gente que no hay señales, que no va a haber señales, solo va a haber el arrebatamiento de la iglesia, va a pasar a cualquier momento y no hay que buscar señales. Yo creo que es un error garrafal, escatológico, que realmente ha puesto a muchos cristianos a dormir y no están buscando las señales, no están alerta. Entonces, el episodio de hoy va a ser muy interesante. Amén, amén. Sí, para empezar a hablar del tema, el Señor nos advirtió en Mateo 24, alerta sobre todas las cosas que van a ocurrir una sola vez, pero del engaño, advierte cuatro veces. Y esto es algo bien importante y algo que tenemos que estar alerta, porque el engaño está por todos lados. Y es muy importante hablar de, no el engaño en el mundo. Sabemos que el mundo está bajo el engaño, pero principalmente hoy en día, y con esto le quiero preguntar, hermano Marco, ¿cómo es que se ve a base de la Biblia el engaño dentro de la iglesia? No solamente en Estados Unidos, Latinoamérica, a nivel global. ¿Cómo el evangelio ha sido diluido? En algunos casos tenemos el evangelio de Rick Warren, que es un evangelio totalmente aguado. No es, yo no lo llamaría ni evangelio. Este, Tenemos el evangelio de la prosperidad, tenemos los judaizantes, tenemos tantos evangelios. Y el Señor nos advirtió de esto, pero aquí le paso la palabra al hermano Marco, que nos dé un poquito más de entendimiento en esa área, ya que él ha estado en diferentes tipos de iglesias, y pues su caminar como cristiano ha sido un poco más largo. Sí, hermano Amado, te digo que hay tantos engaños en la iglesia, digamos, iglesia evangélica en inglés, en América, ¿verdad? En los Estados Unidos, y es igual que en Latinoamérica. Los engaños son casi igual, pero creo que se han desarrollado un poquito más en la iglesia americana, en la iglesia en inglés, pero todavía se han infiltrado, ¿verdad? En la iglesia hispana. Y Cristo nos advirtió, como tú dices, que 4 veces advirtió acerca de que no te engañen, que no te engañen, que no te engañen. Lo primero que dijo Jesús cuando le preguntaron en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Leamos el discurso del Monte de los Olivos, que le preguntaron cuál es señal de tu venida y el fin, ¿verdad? El fin de la era. Y le dice, asegúrate que nadie te engañe, que nadie te engañe. Así que es un propósito del Señor, que no tenemos que ser engañados, que nosotros tenemos que estar alerta y estar atentos de lo que está ocurriendo. Y porque dije Jesús que va a venir falsos profetas, falsos mesías, falsos cristos,
falsos maestros que van a entrar a la iglesia y que hasta el punto que van a engañar hasta la propia iglesia. Va a engañar hasta la propia iglesia, a los electos, dicen. Y esto es Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ¿verdad? Hablan de cómo Cristo nos advirtió varias veces en ese mismo capítulo 24 y 25 de Mateo, que dice que sí van a haber engaños. O sea, no es una cosa que tenemos que estar asustados. Sí van a haber engaños y van a ser en el nombre de Jesús. Así que no todo aquel que llegue a tu casa o que el que esté detrás de un púlpito, no te asustes si ese es alguien que te está engañando. Hasta dice Pablo que hasta el Satanás, el diablo, puede llegar como un ángel de luz. No tenemos que estar asustados de eso, porque Pablo, él sí mismo, enseñado por Cristo, Cristo le enseñó esto, que dice que a los tesalonicenses le dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque este día, el día de Cristo, el día del Señor que va a venir, no vendrá así que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado. Vamos a hablar del anticristo un poquito más allá, pero ese va a ser el clímax, ¿verdad? El clímax del engaño, de la apostasía va a ser cuando este hombre, el impío, el anticristo, la bestia, diferentes nombres, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Dice, este malvado, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con toda poder y señal y prodigios mentirosos, milagros falsos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, Pablo, enseñado por Cristo, realmente está hablando casi igual de lo que dijo Cristo, engaños en su nombre, en el nombre de Cristo, pero va a culminar en este hombre que es el anticristo, ¿verdad? Y San Juan nos dice que hay muchos anticristos, no solo es uno, pero han habido muchos anticristos, pero finalmente va a haber estos dos personajes que tal vez en otro episodio vamos a hablar de los dos personajes, porque el enfoque realmente se ha sido en la bestia número uno, digamos, el anticristo, pero realmente en la iglesia evangélica hemos faltado entender el personaje del falso profeta, ¿verdad? Que es una cosa muy importante, porque el falso profeta es el que viene y es como el Juan Bautista, es como el Juan Bautista que hizo el camino del Señor, ¿verdad? Empezó a predicar acerca de Jesús antes de que viniera Jesús. El mismo falso profeta va a hacer lo mismo. Él va a predicar, digamos, la venida del anticristo y va a engañar a todo el mundo que este personaje va a ser el Mesías, que realmente no es verdad. Pero este tipo de engaño, primeramente, como tú has hablado del evangelio de la prosperidad. Esto empezó en las iglesias americanas, en iglesias habla inglés, y realmente cambió el panorama de la iglesia, ¿verdad? Ahora todo el mundo quería ser sano, quería ser rico, y realmente querían las bendiciones del Señor, diciendo que son los hijos del Rey de Reyes. Entonces, como siendo hijo de Rey de Reyes, entonces tenemos que ser ricos, tenemos que ser prosperidad en nuestra vida. Sanación automática, ¿verdad? Prosperidad, y tenemos que estar sano, rico, pero también estas se infiltraron en las iglesias habla hispana. Y ahora, y sabes que muchos, desgraciadamente, muchos evangélicos se han vuelto multimillonarios, así de todo cambió. De la noche a la mañana, el evangelio de prosperidad entró, se cambió todo, así como se llama Cash Luna y otros que han realmente son personajes que realmente han descarriado a la iglesia. Y ahora ya no predican, y muchos evangélicos ya no predican de nacer de nuevo, de la santidad. Ahora solo predican del dinero, del reino ahora. Entonces, no predican del arrebatamiento de la iglesia o las señales de que viene Cristo. Ahora todo mente está basado en lo que está pasando ahorita. También yo soy carismático, pentecostal, digamos, no tengo denominación, pero yo creo en los dones del Espíritu Santo que son para ahora. Pero el abuso
en la iglesia de los dones, de los dones carismáticos, es algo que tenemos que hacer un episodio acerca de eso solamente, porque realmente ha cambiado totalmente la iglesia, ha engañado a la gente en vez de decir que el Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo y es para santidad y es para honrar al Señor, para estudiar la Biblia, para tener poder sobre el pecado. Ahora te dice que tenés que revolcarte en el suelo, decir un montón de cosas que nadie entiende y en vez de enseñarles sana doctrina, le han cambiado totalmente la cara a la iglesia. Y podemos hablar acerca de la nueva reformación apostólica, que es lo más profundo ahorita en el mundo evangélico. Pero, ¿sabes, Mauro? También el antisemitismo, digamos, semi-antisemitismo en la iglesia, porque ha cambiado todo. Antes, digamos, los evangélicos del pasado sí creían que Dios tenía un propósito profético para Israel. Ahora parece que muchos evangélicos han abandonado ese punto de vista y se han metido con el reemplazo, digamos, la teología de reemplazo le llaman, cuando Ujú. la iglesia gentil, ha reemplazado a Israel en el propósito profético del Señor y ahora la iglesia va a recibir todas las bendiciones y todo lo que le prometió el Señor a Israel, ahora le pertenece a la iglesia. Entonces, eso realmente ha puesto a la iglesia dormido, a dormir, no están aprendiendo sana doctrina, no están aprendiendo acerca de la santidad. Y acuérdense, si no tienes santidad, no vas a ver al Señor, dice el libro de Ujú. Hebreos. Entonces, en vez de enseñarles sana doctrina, le han puesto a la iglesia una cara que realmente es totalmente falsa, revolcándose en el suelo, cosas de la nueva reformación apostólica. Sí, tú estás hablando de Rick Warren, que sí realmente ha influido mucho a pastores habla hispano. Entonces, lo que vemos en la iglesia es que exactamente lo que dijo Cristo. Van a venir personajes que van a entrar a la iglesia, van a decir que son cristianos en el nombre de Cristo, te van a decir un montón de mentiras, pero como la gente no va a estar discernimiento, el discernimiento de la iglesia va a estar tan bajo que van a dejar a estos personajes que entren, engañen a la iglesia con teologías que no están encontradas en la Biblia y todo el mundo va a decir soy cristiano, pero realmente se están descarriando a un lugar donde realmente no es nada bueno para la iglesia. Y desgraciadamente es la hora, viene, Cristo viene pronto, las señales que vamos a hablar ahorita es impresionante. Y ya en la última hora parece que muchos han dejado el camino del Señor, que es lo que más triste, que es cuando deberíamos estar más en la Biblia, cuando deberíamos estar más hablando de la venida de Cristo, de nacer de nuevo, de evangelizar a tu familia, a tu hermano, a nuestros vecinos. Estamos realmente viendo la apostasía, saliendo de la fe, ¿verdad? Es la hora estamos saliendo de nuestra fe, y así como habla de Pablo de la apostasía en griego, apostasia, que significa realmente cuando te vas de la fe, ¿verdad? Te descargas, Ujú. la rebelión, le traducen en el español, un poquito diferente en inglés, pero es la rebelión de los últimos días. Y sí estamos viendo eso, no estoy diciendo que llegamos al clímax, pero ya estamos en los pasos, ya están hechos para que la iglesia sea la apostasía y el engaño en la iglesia. Oh, sí, es impresionante el nivel de engaño que está pasando hoy en día, que en los estudios bíblicos es irónico porque se llaman estudios bíblicos, ya no se estudia la Biblia, se estudian Oh, cierto. otros libros. Sí, es, Imagínate. imp- sí, es impresionante y entre muchas cosas hay otra teología que es muy peligrosa también, que es el rapto pretribucionalista, o sea, que es aquel que estipula que Cristo va a venir por la iglesia antes de la semana 70 de Daniel, lo cual no Sí, hay ni un solo versículo bíblico que pueda afirmar eso. Todo es basado en algunos predicadores dicen que es entre líneas, que está sí, escondido, y realmente no hay un pasaje bíblico. Y la escritura que tú acabas de leer de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que dice que la parucía, que es la venida de Cristo, y el episunogage, que son las palabras en griego, que es el sí, rapto de la iglesia,
no va a pasar sin que antes sepamos quién es el anticristo. Es extremadamente claro. Y esto nos lleva del engaño, cómo está siendo preparado para lo que es el primer sello, que es el anticristo. Si nos puede dar Exacto. un poquito más de conocimiento, si nos puedes compartir de eso, de cómo tú lo ves, ese advenimiento, cuando dice, y leo aquí el versículo en Apocalipsis 6. Sí, sí. Dice en Apocalipsis 6:2 dice, y miré he aquí un caballo blanco, y aquel que montaba tenía un arco, y fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, este es es la cumbre de la apostasía, es la cumbre de lo que dijo Jesús. Van a haber engaños y siempre han habido engaños, Mauro. En la iglesia siempre ha habido Satanás es muy inteligente, Satanás es como una serpiente, se mete en todos lados y te engaña, así como a Eva, así como dice Pablo en el segundo Corintios capítulo 12. Entonces, siempre la iglesia ha sido azotada por el engaño de Satanás, pero siempre han habido hombres y mujeres del Señor que fuerte en su doctrina, fuerte en el evangelio, que han podido parar, ¿verdad? El engaño, han podido parar esa avalancha de mentiras. Pero ahora en los últimos días ya no hay esos hombres, esas mujeres así, ya no hay evangélicos que se están promoviendo sana doctrina, ahora promueven todo lo que sea, excepto la Biblia, ¿verdad? Entonces, Ujú, cuando habla Pablo acerca de lo que viene, está hablando de lo que dijo Jesús en el Monte de los Olivos. Y Apocalipsis toma esos temas y ahora los pone en una manera que lo podemos ver desde el Viejo Testamento, porque en el libro de Zacarías, capítulo 6, habla de los carruajes que tienen los caballos con el mismo color, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar mucho de eso porque puede ser más largo el video y se complica, pero deberíamos hacer otro episodio. Ahora ya te ujú, tengo como 3, 4 ujú. episodios que tenemos que hacer, pero el caballo blanco es el que viene como Cristo, ¿verdad? Viene como Cristo. Este es el anticristo, el que imita a Cristo. Tú sabes que Cristo viene en caballo blanco en Apocalipsis 19, viene con Ujú. sus coronas, viene como rey de reyes, señores de señores, pero antes de Cristo va a haber el anticristo, ¿verdad? Eso es muy importante para entender a la iglesia ahora, que es una de las cosas más claves, creo que yo, para la iglesia de entender, porque tú estás diciendo acerca de teologías que dicen que no vamos a ver el anticristo, estamos esperando a Cristo, entonces tenemos que no enfocar en lo malo, enfocar en lo bueno. Y yo entiendo, hay que mirar a Cristo, hay que levantar nuestros rostros y esperar la venida de nuestro Señor, la parucía. Pero la Biblia hace muy claro que antes de que Cristo venga va a venir el anticristo. Y ese es el capítulo 6 de Ujú. Apocalipsis, que él viene con todo engaño. Y dice aquí que él va a conquista sobre conquista. Así que él viene con ¿cómo le dicen aquí? El número, versículo 4, oh, perdón, Dos. versículo 2. Un caballo blanco, el que montaba llevaba un arco en la mano, ¿verdad? El arco, digamos, podemos ver el libro de Génesis. De Génesis dice que Dios le dio a Noé un arco, el arco iris, ¿verdad? Le dio una promesa. Bueno, el anticristo viene con una promesa también. La promesa va a ser al mundo judío, lo va a engañar, no solamente al mundo judío, pero al mundo musulmán, al mundo entero, finalmente. Va a ser un gran engaño que va a venir con paz, pero como dice aquí, va a venir con conquista sobre conquista. Entonces es un absoluto. El anticristo, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, viene a gobernar, a conquistar, y realmente él viene a conquistar especialmente a la gente de Israel. Viene con un arco, con paz. Así habla Daniel capítulo 9, que él viene a hacer un pacto de paz. Y ese pacto va a ser como por 7 años, dice la Biblia, 7 años, que es donde mucha gente dice que tiene que tener 7 años y tribulación y todo eso, pero acuérdense que Apocalipsis nunca dice 7 años. Apocalipsis solo habla de la gran tribulación, no habla de 7 años específicamente. Sí sabemos que sí hay 7 años, los últimos 7 años de Daniel,
pero Apocalipsis ni siquiera lo menciona, que es lo más interesante, ¿verdad? Que Apocalipsis está enfocado realmente en la gran tribulación, los últimos 3 años, 3 años y medio. Pero este anticristo ese anticristo viene con su corona y va a triunfar. Al principio parece que él viene a traer paz y el mundo lo va a adorar. Lo va a adorar a este personaje y viene a engañar a Israel. Y estaba viendo yo unas noticias, eso fue como en agosto, julio, en agosto, que había un hombre en Israel que era ultra ortodoxo y lo querían coronar como el Mesías porque era un hombre joven, tenía como 32, 33 años, tenía un nombre muy complicadísimo, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero le decían el Ben David, el hijo de David, y le estaban proclamando como el Mesías porque se había memorizado todo el Torá, se lo había memorizado completamente, era un hombre bien brillante y todo eso, y la gente empezó a aclamarlo como el Mesías. Bueno, obviamente fue algo falso, ¿verdad? No lo confirmaron como el Mesías, pero Israel está alerta por tener su Mesías. Están buscando un Mesías. Ese va a ser el más engaño. Ellos esperan un Mesías, han rechazado a Jesús y Cristo dijo esto, te lo voy a decir en Juan capítulo 5, 43, dice, yo he venido en mi nombre, yo he venido en el nombre de mi Padre, dice Jesús, y ustedes no me aceptan. En cambio, si viene otro en nombre propio, a ese lo aceptarán. Y Cristo proféticamente estaba hablando de lo que iba a pasar, el rechazo de Jesús, ¿verdad? Iban a seguir a otros tipos de Mesías, y así pasó después de la conquista de Roma, como en el año 100 AD, hubo la gran rebelión contra Roma y finalmente fueron destruidos, pero habían falsos Mesías en ese tiempo y los judíos los siguieron. Y realmente si ves la historia de Israel, es eso, han seguido a falsos mesías por todo su tiempo, ¿verdad? Jesús no puede ser el Mesías, dicen ellas, porque dicen que Jesús no cumplió con todos los mandatos. Hasta hubo un rumor que encontraron los huesos de Jesús en Israel. Y todo mentira por mentira, y hasta los arqueólogos israelitas pudieron confirmar realmente desmintiendo que realmente no eran los huesos de Jesús. Así que sí va a venir un falso Mesías. Aquí lo ves en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y va a llegar al mundo, va a llegar a Israel. Ellos están esperando por el Mesías. Entonces va a ser la conclusión de que Él es el Mesías que están esperando. Y acuérdense, ese personaje va a tener que ser alguien brillante, alguien que va a conquistar al mundo por medio de su paz. Pero al final de cuentas, es una bestia que va a tratar de destruir al cuerpo de Cristo y va a tener un falso profeta que va a engañar a todo el mundo también, que va a tener su marca, la marca de la bestia, va a tener la imagen de la bestia, y este falso profeta va a impactar al mundo judío, como te dije, el mundo musulmán, al mundo entero y hasta los falsos cristianos, ¿verdad? Digamos, la iglesia que se ha ido en apostasía, él realmente va a engañar a los que dice Pablo, no amaron la verdad, que no amaron a la verdad, pero amaron a la mentira. Y esos que están en la iglesia, que quieren seguir otro tipo de evangelio, van a estar perfectamente situados para ser engañados. Sí, incluso estaba escuchando esta semana de que el Instituto del Templo, el que se está encargando de poner todas las piezas juntas para empezar el sistema de sacrificio de nuevo, estaban preparando el aceite para ungir al Mesías. Oh, sí, Sí, y están preparando el sacrificio. Realmente no necesitan templo para empezar el sistema, el sacrificio. no es necesitado. Y Israel, vemos que Israel ya está preparado para recibir el anticristo. Y la iglesia o sea, la iglesia apóstata está en ese camino también. Es algo que sigue, aumenta la velocidad en las cosas que van pasando. Entonces, no tan solo eso, volviendo a lo que es a los sellos, Daniel, creo que es en el capítulo 12, que Cristo le dice a Daniel que sella esto hasta los tiempos del final.
Entonces vemos que Cristo aquí en Apocalipsis va abriendo los sellos. Sí, le está Entonces, rompiendo todos los sellos. entonces vemos las cosas como van tomando forma y van acercándose a ese primer sello, pero también cómo las cosas van tomando forma para el segundo y el tercer sello. Y es lo que quiero ir al segundo sello que dice Apocalipsis 6, verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Verso 4 dice, y salió otro caballo bermejo, y aquel que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. ¿Qué no puede decir de eso en este momento? Bueno, sí, primeramente quería decirte, Mauro, que no lo dijimos en el principio, que hay que acordarse, si algún cristiano, un hermano, una hermana empieza a leer estos versículos, tal vez el miedo empieza a tomar a su cuerpo, ¿verdad? Y le dice, bueno, me da miedo, no me gusta leer el Apocalipsis, pero hay que acordarse que es el Señor, nuestro Señor Jesús, el que abre los sellos, ¿verdad? El que Ujú, le confiamos con toda nuestra alma, el que confiamos con nuestra familia, con nuestra eternidad. Él es el que está en control de todos, Él es el que abre los sellos, así que tenemos que tener confianza que si Cristo está abriendo los sellos, es un propósito que Él tiene al final, ¿verdad? Él no está tratando de dañarnos en una manera que nos va a atacar, pero sí le está dando el propósito de Dios al mundo, es que han rechazado a su Hijo, ¿verdad? Han rechazado al hijo de Dios y ahora el Señor les va a dar las consecuencias. Las consecuencias de rechazar al Señor es que lo que viene, y esos son los sellos. Tenemos que confiar que Cristo sí sabe lo que está haciendo, ¿verdad? No es una cosa que es una locura o por qué está haciendo esto Jesús, ¿verdad? Hay que empezar con eso, ¿verdad? Que Él está completamente en control de lo que está pasando. Los jinetes, ¿verdad? El anticristo, ellos están ellos están debajo de Jesús. No están, ujú. no es una cosa que Satanás esté en control. Satanás hasta dice la Biblia que es un sirviente del Señor, ¿verdad? Él es un esclavo de Dios, es una criatura, no es el creador. Entonces, el caballo rojo es el segundo sello que el Señor abre y es la guerra, y es la guerra. Y es exactamente lo que dijo Jesús en el discurso de los olivos, que dice que van a haber guerras y más y rumores de guerra. Van a haber, Ujú. siempre ha sido un mundo bien violento, ¿verdad? Y yo he conversado con muchas personas que dicen, bueno, Marco, siempre han habido guerra. ¿Por qué tengo que escucharte acerca de estas guerras? Y lo más importante de reconocer es que sí han habido guerras, pero en el siglo XX, el siglo antepasado, el siglo pasado que ya tenemos 21 años en este siglo, fue uno de los más violentos de toda la humanidad, más violentos que en el tiempo de Roma, más violento del tiempo de Alejandro. Todas esas guerras ni se comparan a lo que pasó en el siglo XX. Todas las guerras, dos guerras mundiales y guerras por todos lados. Ahora, ya que estamos ahorita en el siglo XXI, se prepara ahora el caballo rojo. Ya vemos que se perfila, ya se montan. No estoy diciendo que estamos aquí ahorita, ¿verdad? Es una cosa que quiero estar muy claro. No estamos diciendo que ya estamos en el caballo rojo o ya está el caballo blanco. Estamos dando los pasos que se acercan, ¿verdad? Ya pueden oír sus pasos y ahora se perfilan, están listos para montarse. No hay duda para mí que el caballo rojo o el jinete del caballo rojo recibe poder para quitar paz al mundo. Son la guerra. Y ahorita estas noticias que se han ido virales ahora, ahorita en esos tiempos, ahorita que las noticias dicen que a cualquier momento en el país Ucrania, Rusia va a invadir y ha habido una cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Biden, y con el presidente de Rusia, Putin. Tuvieron una cumbre donde realmente no llegaron a ninguna, a ninguna solución. Solo van a ver, le van a quitar poder económico a Rusia, pero realmente Rusia con Putin no lo van a poder parar. Él está dispuesto a anexar a Ucrania, así como hizo Crimea,
y está listo con 175,000 soldados en la frontera con Ucrania y listo para invadirlos. Y hasta dicen, bueno, la noticia, ¿verdad? No sé si es verdad o es mentira, pero puede ser hasta esta semana, cuando todo el mundo esté en la Navidad, podemos ver una guerra en Ucrania. Y te acuerdas, Mauro, yo creo que estaba bien chiquito cuando pasó eso, que en la Navidad del 70, y no me acuerdo cuándo entró Rusia a Afganistán, pero fue en la Navidad, fue un aniversario de que Rusia entró a Afganistán. Entonces los rusos se Yo no, acuerdan de eso, sí, y no, se yo no acuerdan. había nacido para eso. No tiene over, pero yo estaba bien chiquito, ¿verdad? Pero no me acuerdo qué año fuera, pero los rusos no se olvidan de lo que pasó en Ucrania, ¿verdad? Como perdieron, salieron ahí humillados. Entonces, algo muy importante para los rusos es esta fecha, ¿verdad? 25 de diciembre. No estoy diciendo que sí va a pasar, pero estoy diciendo que es importante para los rusos y hay una gran tensión ahí en Ucrania. Hasta vemos fotos, ¿verdad? Que ya están construyendo trincheras ahí en Ucrania, el gobierno de Ucrania, porque saben que los rusos sí están listos. Uh, Ahora la coalición, ¿cómo se dice? Se llama Coalición, NATO, con la coalición. coalición, se llama NATO, en Ujú. español no me acuerdo cómo se dice, pero son La esas OTAN, naciones, OTAN, creo que es la OTAN, OTAN. exacto, OTAN. En OTAN ya tienen fuerzas así y tanques en Bulgaria, tenemos aviones de guerra en Rumania, de los Estados Unidos, así que no es una cosa que estamos diciendo que, bueno, siempre han habido guerra, pero las guerras han aumentado, la intensidad, los diferentes tipos de guerras, no solamente ahí, pero imagínate la tensión que hay en China con Taiwán. Ahí la China está lista para invadir Taiwán y puede ser porque tienen acuerdos con China y Rusia que estos dos lugares, Taiwán y Ucrania, pueden ser simultáneamente, pueden ser invadidos. Ahora imagínate qué puede hacer los Estados Unidos ahora a tratar de parar las dos invasiones con tanta corrupción que tiene el presidente de los Estados Unidos, Biden, con la China por medio de su hijo. Ujú. Él no realmente ha sido muy fuerte con la China. Ha dejado pasar muchas cosas y no sé si está dispuesto a respaldar a Taiwán, que es, y ya sabe la riqueza de los recursos de tecnología que hay en Taiwán por medio de los microchips, que le llaman los microchips. Son riquezas tecnológicas que el mundo depende en Taiwán para tu carro, para tu computadora. Y imagínate que si la China toma posesión de esos recursos, realmente nadie va a poder comprar un carro hasta como en 5 años. Pero el precio de los carros, y vamos a hablar de la inflación, ¿verdad? Pero ese es un lugar muy importante que tenemos que ver qué va a pasar, especialmente este fin de año, el primero del año, enero del 2022. ¿Qué realmente va a ser ese problema ahí en el Pacífico? Y realmente, Mauro, no estoy seguro que si los Estados Unidos va a estar dispuesto a meterse en esas dos guerras. Hemos visto al presidente de los Estados Unidos muy débil y muy Ujú. complicado, se ha puesto muy complicado la situación y realmente yo creo que esos dos países, Ucrania y Taiwán, no están muy confiados con los Estados Unidos ahorita. No, y ni siquiera Israel, porque Israel también tiene la amenaza de Irán. Esa es la otra Esa. guerra. Vimos que el presidente Biden le quitó las restricciones a Irán para armarse con armas nucleares y Irán es una bomba de tiempo, como quien dice, Sí, sí, y son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, pero como estás hablando, hay mucha gente, la gente que no tiene esperanza tiene miedo y sí. mucha gente no quiere ni oír de esto, pero nosotros como cristianos, el Señor Jesucristo nos dijo que no tengamos miedo porque Él iba a estar con nosotros hasta el final de la era. Amén. Amén. Y hasta y para siempre. So, Emanuel, Emanuel. sí, Emmanuel, que no se turbe nuestros corazones. Él dice en Mateo 24,
porque estas cosas es necesario que pasen. Esta es la palabra que usa Jesucristo. Son todas estas cosas es necesario que pasen y nosotros tenemos que guardar paz como cristianos. He visto muchos cristianos que se empieza a hablar del tema y se ponen estrés y realmente sí, a lo mejor tengamos un tiempo muy difícil, pasemos por lo que pasemos, nuestra familia, pero realmente nuestra ciudadanía no está en este mundo, está nuestra ciudadanía desde el cielo. Eh, Estas cosas es necesario que pasen y no tener miedo de la manera que no tenemos miedo es habitar en su palabra, Amén. estar fundamentado en su palabra, de día, de noche, como dice en las escrituras, que tenemos que meditar en la ley, no tan solo nosotros, sino nuestros niños, sino nuestras familias, volver a ese tiempo devocional. ¿Cómo nos preparamos para estos tiempos? Sí. Realmente Él nos prometió que Él iba a suplir todas nuestras necesidades en Mateo 6:33, que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Al mismo tiempo tenemos que preparar nuestras familias espiritualmente principalmente y más importante que nada. ¿Tiene algún comentario más que decir antes de seguir al próximo sello? Sí, porque Cristo dijo que apenas esto va a ser como el comienzo de los dolores de parto, ¿verdad? Y si tú tienes hijos, yo tengo hijos y realmente ya siendo padre, ¿verdad? Siendo papá, ya puedes entender un poquito más de eso. Obviamente las damas pueden enseñarnos acerca de esto un poquito más, porque ellas sí han pasado dolores de parto, pero Cristo lo compara tiempos ahora así como dolores de parto. Quiere decir que empiezan los dolores, ya cuando empiezan ya no hay retroceso, va a venir el bebé, ya viene el bebé, pero son dolores, empiezan, paran por un poquito y empiezan otra vez con más intensidad y más frecuencia. Eso es parte de los últimos días, así van a ser los últimos días, como una mujer lista para dar luz y serán dos dolores de parto, que realmente cuando empiezan no hay retroceso. Cuando empezamos ya los últimos días, cuando ya empiece la última semana de Daniel, la 70 semana de Daniel, no hay retroceso. Cuando empiecen los sellos, no hay retroceso, ¿verdad? Van a seguir uno tras otro. Y el problema que va a ser, y creo que la guerra más importante o donde va a ser el epicentro más importante va a ser Israel. Tú dijiste acerca de Irán. Irán está en la Biblia. Irán está mencionado en la Biblia, no le llaman Irán porque sabes que el dictador de Alemania le cambió el nombre, Adolf Hitler le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces, mucha gente dice, bueno, no, Irán no está en la Biblia. No, sí está en la Biblia, se llama Persia y está en el libro de Daniel, capítulo 10. Habla Daniel acerca de este demonio que se llama el príncipe de Persia y también habla en Ezequiel 38-39, la invasión de Magog. La invasión de Magog va a ser patrocinada por Magog y Gog, que son con el líder de Magog, pero ahí está metido Persia. Así que sí vemos en los últimos días que Israel va a tener una confrontación con Persia. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia y es exactamente lo que está pasando desde el 2015 con el trato que hizo el presidente de los Estados Unidos, Obama, que le dio negoció el trato de nuclear con ellos y después el presidente Trump lo cambió, lo canceló, ahora Biden le quitó las restricciones y ahora tiene realmente la luz verde. Irán tiene la luz verde de almacenar el uranio y está enriqueciéndolo y lo está listo para usarlo y apuntarlos a Israel. Entonces, con un Estados Unidos que es bien débil, un presidente muy débil, es ahora, dicen los iraníes, que dicen ahí en Persia, que es el tiempo ahora para atacar, porque es el tiempo oportuno. No solamente la China, no solamente Rusia, pero también Irán, y será algo imprescindible si las tres guerras pasan al mismo tiempo. Así que hay que estar alerta, hay que estar orando, hay que estar poniendo atención a lo que está pasando, no sin miedo, no tener miedos, con la paz del Señor, es el príncipe de paz, nos va a dar paz, pero obviamente tenemos que estar cerca de Jesús, Amén. espiritualmente,
con su relación con Él. Él está con nosotros y tenemos que estar más cerca de Él porque Él es el único que nos va a cuidar, Él es el único que nos va a proteger de esto. Cuando todo el mundo esté en miedo y en pánico, el cristiano va a seguir con la paz del Espíritu Santo, la paz del Señor, porque sí Él está con nosotros. Amén. Como dice la palabra, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. So, No, no como tenemos el que mundo. tenemos que descansar en Jesucristo. Y sí, el panorama mundial no pinta bonito, ya con el gran reseteo, más la guerra, rumores de guerra. El año 2022 se espera que, por lo menos aquí en Estados Unidos, que creo que la palabra es insurgencia civil, van a aumentar con los confinamientos en algunos estados, otros resistiéndose. Lo otro de lo que es la vacuna, no quiero entrar mucho en eso porque hay algunas restricciones, no se pueden hablar mucho, pero el que la tenga pues puede entrar a algunos sitios, el que no la tenga no puede entrar. eh, y va a haber mucha, ¿cómo se dice? O sea, no, cuando Mateo 24 habla de nación contra nación, la palabra que usa es etnos, o sea Ajá. que entre razas, entre propios ciudadanos va a haber no va a haber paz en el mundo. So, Exactamente. y nos estamos dirigiendo hacia eso. Y vamos a hablar un poquito más ahora del versículo 5 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, cuando abrí el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué nos puede decir de eso, Pastor Marco? Bueno, este jinete del caballo negro, la Biblia nos da dos versículos muy detallados de lo que va a pasar. No solamente porque el anterior, el versículo 4, solo hay un versículo de la guerra, pero hay dos versículos acerca de lo que va a pasar con el jinete del caballo negro. Y realmente es con la balanza, es acerca del peso, ¿verdad? La balanza de comprar y comida. Obviamente está hablando de la comida, del trigo, de la avena, de la cebada, perdón, de la cebada. Y nos dice que va a aumentar el precio de la comida. Solo viendo el versículo así, el precio de un dinero, ¿cómo le dice? Un salario, Denario. un denario es realmente un día de trabajo, ¿verdad? Lo que vas a hacer en un día, vas a trabajar y va a ser suficientemente para tener un poquito de trigo y un poquito de cebada. Entonces, realmente tenemos la inflación. Lo que va a ocurrir en el mundo es que todo se va a poner súper carísimo y va a ser patrocinada por el caballo negro. El caballo negro va a venir y estoy absolutamente convencido, Mauro, que lo que estamos viendo ahorita son los pasos, ¿verdad? Que van a empezar ahora no solamente racionar la comida, como está pasando en otras partes del mundo, pero hasta en los Estados Unidos. Imagínense el lugar más poderoso del mundo que dice que hay comida por todos lados. Va a haber un lugar donde no solamente restricciones de cuánto puedes comprar, pero también va a ser carísimo, carísimo. Y yo estoy convencido que es una crisis que realmente fue anunciada. Lo que empezó a pasar en el año 2020, pero son síntomas de lo que viene en la gran tribulación. Lo que estamos pasando ahorita son síntomas de lo que va a pasar cuando este jinete llegue a nuestro mundo, ¿verdad? Y las redes sociales están llenas, repletas de lo que dice, lo que está pasando es que ya estamos pasando con ¿qué está pasando en el mundo? Tanto caro, dice que toda la comida está cara, no hay carros, no hay nada Ujú. todo es caro, ¿verdad? Y yo estoy
convencido que parte de lo que está pasando ahorita es manipulado lo que está pasando con la comida, con los carros, con los barcos aquí en California, que tienen se llaman los containers que están allí están en los barcos, ahí aquí en Los Ángeles, los puertos en Los Ángeles, hay como 80 diferentes puertos aquí y realmente son muy importantes para los Estados Unidos el almacenamiento de todo lo que viene de la China, todo lo que viene de Europa y no lo están descargando, no lo están descargando. Así que es algo que ha pasado por medio de la pandemia y ahora estamos sufriendo manipulaciones económicas que realmente ha causado ahora lo que estamos viendo ahorita. Es político, por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, pero sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno, dice San Juan. Está bajo del poder del maligno. Así que el mundo realmente, los gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal, realmente han hecho esta situación, la han hecho peor, ¿verdad? Y sí, yo digo que se perfila el caballo negro. Estamos ya listos casi para entrar a la última semana de Daniel. No estoy diciendo nada de fecha, pero también tenemos que decir que si esto está pasando, estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. También estamos haciendo, así que hay que mantener las dos cosas juntas, ¿verdad? No estamos hablando solamente de decir que mala noticia, el mundo se va a acabar, pero estamos diciendo que sí viene Cristo pronto. También te iba a decir, Mauro, de la crisis de inmigración que está pasando ahorita. La crisis de inmigración aquí en la frontera del sur, aquí en los Estados Unidos, no tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. No tiene cabeza ni pies, como le dicen, ¿verdad? No hay que ni siquiera tratar de entenderlo, porque yo creo que es provocado. Todo esto que estamos pasando es provocado. Realmente, yo he visto noticias, ¿verdad? Que vienen personas de Sudamérica, de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia, pasan y van directamente al norte de América, ¿verdad? Pero también está pasando en Polonia, en Gran Bretaña, está pasando en Italia, está pasando en Francia, donde vienen de África para Europa, ¿verdad? Para el norte. Es igual lo que está pasando aquí. Pero lo más impresionante es que he visto muchas entrevistas, ¿verdad? De policías y la frontera y en Texas, que dicen que todos los inmigrantes que vienen aquí no vienen con el propósito de trabajar, ¿verdad? No vienen con ese deseo de trabajar, de sobrepasar, así como nuestra familia que vino, ¿verdad? De inmigración, pasamos por eso, venimos para trabajar, para una mejor vida, para escapar del comunismo y todo eso. Los inmigrantes ahora que vienen con el deseo de ser mantenidos, quieren ser mantenidos. Y ahora hay tanto trabajo, ¿verdad? Tanto trabajo aquí en California, en otros lugares, en Texas, me imagino que en Florida también. Sí. Rótulos, ¿verdad? Rótulos que dicen, necesitamos empleados y nadie quiere trabajar. Y decían, bueno, tenemos tantos inmigrantes que vienen, van a trabajar ellos también, van a no reemplazar, pero van a tomar esos lugares para trabajar, pero no quieren trabajar, no vienen con ese deseo, vienen con el deseo de ser mantenidos. Y ahora los trabajadores que están aquí reciben el estímulo del gobierno, estilo comunista. Ya sabes, Mauro, yo viví en un lugar comunista, en un país comunista, así que entiendo muy bien el propósito del comunismo, de darle gratis un estímulo. Nadie quiere trabajar y están promoviendo estas ideas en los Estados Unidos, ¿verdad? Todo está paralizado. Nadie quiere, ¿cómo diría? Descargar los containers aquí en California. Nadie quiere trabajar. Oficinas con rótulos, necesitamos empleados, empresas que no pueden llegar a nadie a trabajar, no tienen manos de obra, y el abastecimiento en todo el mundo ha causado crisis porque
Hay empresas que quieren comprar carros, hay empresas que necesitan mano de obra, productos electrónicos, materiales de construcción. Y Mauro, te digo, no pueden abastecer. Nunca se ha visto esto, no solamente en los Estados Unidos, pero por todo el mundo. Yo trabajé en empresas donde necesitamos mano de obra, abastecimiento, ¿verdad? Y, y siempre han habido mano de obra, siempre han habido empleados, pero ahora parece que no hay nadie que quiera trabajar. Y eso causa el problema ahora que no hay producto, no hay abastecimiento, todo es más caro, nadie quiere trabajar, no hay mano de obra. Y esto ha subido el precio de todo, la inflación ha empezado tremendamente, no hemos visto lo último. Y me gustaría saber algo que tú me estabas diciendo el otro día acerca del fertilizante. Porque sí, yo sé que tú trabajas en eso y ya sabes mucho acerca de lo que va a pasar con el precio, pero si nos puedes dar para los que están mirando este episodio, lo que puede pasar con el fertilizante el año que viene. Sí, es algo muy, muy interesante. Yo trabajo en una finca grande de caballos y ganado. Y pues estuvimos hablando de lo que es o sea, cómo vinieron el reporte del precio del fertilizante y subió en algunos lugares subió hasta el 175% en el precio y aquí creo que fue en el 125%, que estamos hablando de que el año pasado era $400 una tonelada de fertilizante y este año estamos hablando de $850. ¿Cuál es el problema que va a traer eso en el año entrante para la gente que tiene las pequeñas fincas aquí o pequeños ranchos, gente que tiene animales, gente que tiene ganado, un rollo de esos de, no sé si alguien lo ha visto en películas, los rollos de heno o aquí le dicen hay en inglés, este, ahora mismo está en $35 el rollo y el año que viene se espera que suba a $85. So, básicamente eso lo que va a hacer es estrangular. Eso lo que va a hacer es estrangular a los pequeños ranchos, las pequeñas fincas. Y por otro lado va a subir el precio del ganado. El precio del ganado no, el precio del ganado va a bajar, pero el precio de la carne va a subir a niveles exorbitantes que realmente no sé si vamos a poder seguir comiendo carne al precio que va a estar. Y por otro lado, el fertilizante es usado para los vegetales, para lo que es el trigo, para hacer el pan y la leche que tomamos va a afectar en eso porque la vaca, o sea, es un efecto dominó que va a ser. Y realmente el precio de la comida más lo que tú estabas hablando hace poco de que no hay gente para la cadena de distribución. O sea, se une todas esas cosas y el precio de la comida va a ser súper caro. O sea, el que tenía un poquito de dinero ahorrado, pues lo va a gastar y el que no tiene nada, pues es que el Señor nos ayude. Pero Sí, realmente eso, cómo va tomando todo esto, va pavimentando el camino para lo que es el caballo negro, como estaba diciendo ahorita, si, tipológicamente, si ponemos el caballo, lo están ensillando ahora, le están poniendo la silla para montarlo, realmente, sí, este, exactamente. que sabemos que cuando Cristo rompa ese sello, realmente exactamente cómo va a ser, no sabemos, pero sí tenemos la idea, viendo las cosas, vemos en el horizonte ya como Sí, todo se va acercando. sí. Y como lo estábamos hablando hace un rato, que no tenemos que tener miedo. Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No Amén. realmente, no realmente lo que no vamos a tener a lo mejor lo que queremos, pero sí vamos a tener lo que necesitamos. El Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos. Muy bien, Amén. Mauro. Estamos viendo los procedimientos realmente y los pasos. Son síntomas, ¿verdad? Y son los inicios preparativos de la gran tribulación. Y eso le digo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, que
realmente tenemos que ser preparados mentalmente, físicamente, ¿verdad? Si se puede, pero lo más importante espiritualmente. Y sí hay que entender que si teológicamente, si alguien está, lo ve de otra manera, ¿verdad? Decir, oh, no, Mauro, Marco, no vamos a estar aquí cuando esto pase. Bueno, yo espero que está correcta, pero bíblicamente yo digo que hay que mirarlo, hay que tener más enfoque y ser humilde y recibir lo que dice la Biblia, porque sí, sí, leyendo Apocalipsis, lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús y lo que dice Pablo, que estos procedimientos que estamos pasando ahorita a la gran tribulación, sí vamos a ver esto, si el Señor nos da la gracia de estar aquí, estar vivo, ¿verdad? Sí vamos a ver estos, así como estamos viendo los pasos, vamos a ver cuando sí ocurra. Y realmente tenemos que estar preparados porque es una crisis que tú estás hablando de la comida está súper carísima ahorita. Yo tengo 5 niños, imagínense cómo voy a proveer para ellos, pero el Señor siempre nos da, ¿verdad? Ahora el cambio que dice que va a ser 35% más caro la comida, los vegetales, la carne, el grano, todo el arroz. Um, sí, y yo te digo que eso está provocado, es una crisis que tiene muchos ángulos, ¿verdad? No solamente el ángulo migratorio, y sabiendo lo que está pasando con, tú has oído del foro económico, ¿verdad? Del mundo, el foro económico del Sí, mundo, que se el llama el World foro, el Economic foro, Forum. Foro Económico Mundial, sí, Sí, están planeando el reseteo, el reseteo. restablecer la economía, Y restablecer la sabes que economía mundial. restablecer a la imagen de ellos, ¿verdad? La imagen de lo que, como lo quieren ver. Y ya sabes que el diablo tiene sus planes, el Satanás tiene sus planes de cómo gobernar el mundo, pero el Señor es el que tiene el último plan. No importa que hagan estos hombres y que planean esto, pero sí estás viendo lo que el Señor está dejando que pase. Y realmente vamos a encontrar que ellos, el Foro Económico Mundial, ellos ya tienen planeado que sí, así va a estar el mundo, en crisis, va a estar el mundo con, nadie va a ser dueño de nada, entonces todo va a ser acumulado por lo que dicen los reyes del mundo. Como dice la Biblia, los reyes del mundo van a acumular todo ello, ellos van a estar en control de todo esto. Y últimamente, y no quiero que nadie tenga miedo, pero encontramos que hasta la energía, la crisis de energía, vamos a tener crisis de energía y ya está pasando en Europa, está pasando por electricidad, y está pasando porque Rusia nos está mandando aceite a Europa. Entonces hay muchos ángulos que podemos seguir hablando, pero vamos a tener que cortarlo pronto, porque Mauro, lo que viene es la marca de la bestia, es lo que viene, es lo que estamos hablando sin, como dice, sin pelos en la lengua, es lo que realmente va a pasar, es que todo el mundo va a estar tan desesperado, en pánico. Subió la carne tanto porcentaje, la comida, como dice aquí, vamos a tener que 1 kilo de trigo por un salario de un día. Vas a trabajar solo para comer y no vas a poder comprar nada más. Entonces, cuando la crisis llegue, cuando el anticristo esté listo para poseer del mundo, entonces lo que va a pasar por medio del falso profeta es que todo el mundo va a tener una marca, una marca de la bestia para comprar, para vender, vas a tener que tener este permiso. Y ya casi lo ves un poquito los procedimientos que está pasando ahorita por medio de la vacuna, ¿verdad? De este permiso que te dice que si no lo tenés no puedes entrar, si tenés este procedimiento no puedes hacerlo, si lo tenés puedes hacer lo que quieras, si no lo tenés no te dejan. Y gracias a Dios tú estás en un estado que es un poquito más libre, ¿verdad? Pero el resto del mundo, Europa no está así, ¿verdad? Es una crisis y dicen los expertos, no hay razón por qué hay esta crisis. Esta crisis se está llevando a cabo porque han manipulado los diferentes temas que hemos tratado, ¿verdad? Han manipulado la inmigración, el trabajo, la economía, los precios, la crisis de energía. Todo esto nos está llevando al final, va a ser la marca de la bestia. Es lo que Sí, realmente queremos entender.
Sí, como nos dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y yo creo que el espíritu del anticristo es el que está preparando la venida del anticristo. Exactamente. Pero no, como no nos sobreenfocamos en eso, sino que en Lucas 21 el Señor nos dice que cuando veamos estas cosas pasando, que levantemos nuestro rostro porque nuestra redención está cerca. So, Amén. nosotros nos alegramos y tratamos de predicar el Evangelio a toda criatura y que es el propósito por el cual estamos aquí. Y algo que aprendí del hermano Jacob o Jacobo eh, es que el Señor nos puso en este tiempo con un propósito, porque el Señor sabe lo que hace. No porque nosotros seamos especiales, sino porque su voluntad soberana, Él decidió que estuviéramos en este tiempo. So, no tengamos miedo y pues, porque Él nos va a ayudar. Él nos tiene que Amén. ayudar porque si es por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Exactamente, exactamente. Sí estamos contra guerras, una guerra espiritual. Am, Quería leer desde San Pedro, dice San Pedro, que no es que el Señor es tarde en cumplir sus promesas, como algunos suponen, sino que Él tiene paciencia, paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan y vuelvan al Señor. Amén, Ese es el deseo de Dios, que nos amén, arrepentemos y seguimos a Él. amén. Pero nada, ya hemos hablado bastante, podemos seguir hablando toda la noche. Toda la noche. Este, Tú tienes que pero levantarte más temprano. sí, las vacas tienen que comer. Darle de Este, comer a las vacas, si no, no comemos. sí. Pero es algo que viene de camino y pues es lindo cuando entre hermanos podemos compartir lo que es la palabra de Dios y como dice Hebreos 10:25 que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que nos sigamos congregando así como vemos que aquel día se acerca. So, que lo que es la coinonía, lo que es el compartir entre hermanos es sumamente importante. Siempre ha sido importante, pero en los últimos tiempos toma el doble de importancia. Y no dejemos de congregarnos, no tengamos miedo y miremos hacia arriba porque el Señor viene. Amén, Mauro. Amén. Estoy de acuerdo, totalmente. Solo quería decirle a los que, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que miren lo que está pasando. No tomen mi palabra, no digan que lo dijo Marco, lo dijo Mauro, todo tengo que creerlo, pero miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que está pasando, compare lo que está pasando y ahora tenemos ahora, Mauro, los variantes, ahora el Omicron que viene ahora y totalmente ha parado a toda Europa. Austria, Alemania, Gran Bretaña, han pasado, dice que ahora van a pasar una cruda Navidad, una Navidad bien difícil porque han cerrado todo completamente y si no tienes la vacuna, no puedes ni siquiera salir. Entonces, en Nueva York ha anunciado también que tienen una restricción medidas restrictivas, bien duras, porque tienen miedo de los hospitales que se van a colapsar. Entonces, la conclusión realmente para mis hermanos y hermanas en Cristo es que esto es profundo. Lo que estamos hablando, tal vez necesitamos que leerlo otra vez y meditar en la palabra del Señor porque es profundo y requiere más investigación escatológica, ¿verdad? Pero podemos decir que sí se están montando los jinetes de los caballos que hablan la Biblia, los primeros cuatro sellos. El caballo blanco viene, el caballo rojo se perfila, el caballo negro viene. Y tenemos que realmente continuar en nuestra fe, esperar la venida del Señor, porque ya está a las puertas, la venida de Cristo ya está a las puertas. Y como nunca antes, tenemos que tomar en serio nuestra fe, dejar la frialdad, dejar realmente lo que ocurre en muchas iglesias que empiezan a pelear, ¿verdad? Empiezan a Y pelear. la tibieza espiritual también. Sí, ¿verdad? La frialdad, la tibieza, los pleitos, las confrontaciones, que tenemos que celebrar esto, que no hay que ir a la iglesia ahora, tengo miedo. Hay que dejar todo eso
y leer lo que dice la Biblia. ¿Te acuerdas la regañada que le dio Pablo a los corintios y a los romanos, ¿verdad? De lo que estaban haciendo, no seguían en la hermandad y estaban divididos, y le pidió una regañada a esas iglesias, porque tenemos que volver a la hermandad cristiana, a la hermandad cristiana. Tenemos que volver y adorar a Jesús juntos, adorar a Jesús juntos y con toda tu familia, y hacer preparaciones mentalmente, físicamente, como estamos hablando, pero más importante, espiritualmente, porque eventualmente estos caballos sí van a llegar, los jinetes van a llegar, pero Cristo viene pronto. Prepárate. Cristo viene pronto. Prepárate, como dijo el hermano Mauro, levanta tu rostro. Ya viene Cristo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Ha sido hermoso esta conversación y pues espero que si ha aprendido algo de esto, pues gloria a Dios y que lo siga compartiendo con todas las personas a su alrededor. Sigamos predicando el Evangelio, sigamos creciendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y realmente sigamos viviendo su palabra, realmente. Eso es lo que hay que decir. Mientras más cerca Él está, más en su palabra tenemos que vivir. Y nada, yo creo que hasta aquí podemos seguir hablando de los sellos, pero eso para otro capítulo. Y que el Señor los bendiga mucho y ha sido un placer compartir con usted, Pastor Marco. Gracias, Mauro. Sigue predicando a Cristo. Amén. Les bendiga.